¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Encuentro con los Estudiantes. Venezuela cuenta con 3 tipos de cambios oficiales. ¿Sabe usted qué es el CIMADI? ¿Sabe cómo obtener divisas? ¿Sabe cómo lo afecta en su economía? CIMADI bajará en su momento. Es un sistema marginal allí. Tengo la opinión de 2 o 3 expertos de estos mundiales en privado que me han dicho que es correcto, es justo, es una genialidad haber creado y haber legalizado lo que pretendían seguir utilizando de manera ilegal para dañar la economía. Pero no se puede convertir en un marcador, no es un marcador, no lo es. Las reacciones no se han hecho esperar. Muchos especialistas en la materia consideran que la tasa de cambio para la primera subasta de divisas a través del nuevo sistema CIMADI sitúa al país en la mayor devaluación de la moneda en su historia. Dicen que con esto nos comerá la inflación. Un sistema cambiario que necesitamos que hubiese tenido cambios importantes para que esa asignación de divisas fuese lo más eficientemente posible. No estamos teniendo esa eficiencia y nos va a agarrar de manera desprevenida, y lamentablemente eso podría traducirse en una escasez hasta más alta de la que vivimos hoy los venezolanos, que nos golpea con muchísima fuerza. Lo que necesitamos es más elementos de mercado y mayores libertades económicas. Sí, mientras no tengamos esos elementos, entonces es muy difícil que empecemos a transitar por ese camino. Encuentro con los Estudiantes salió a las calles para conocer la opinión de los venezolanos y a tantear el conocimiento que tienen sobre el mercado de divisas. Esto nos dijeron. Sobre el proceso CIMADI no tengo mucho conocimiento y bueno, estamos a la espera para saber un poco más sobre aquello. Pues. Es que al desconocerlo no se le ve nada, ¿entiendes? Tiene que ser más claro, más preciso en lo que quieren hacer. Es un sistema que prácticamente está reconociendo la existencia de un dólar paralelo. Los economistas famosos de este país, que todo el mundo los conoce, han dado cuáles son las medidas que se necesitan para que el país de verdad pueda producir. Y acabamos todo el problema que tenemos de la inflación más alta del mundo y en la escasez más alta del mundo también. Venezuela pierde sistemáticamente la libertad económica. Así lo expresa el índice que anualmente elabora el Centro de Investigación Política Heritage Foundation. En la última revisión, nuestro país aparece en el puesto 176 sobre 178 naciones, lo que nos ubica entre las economías denominadas reprimidas, junto a Irán, Argentina y Cuba. La mayoría de los venezolanos desconoce cómo opera el nuevo esquema cambiario. Tampoco saben a qué lugar dirigirse para adquirir divisas. De entrada consideran muy alta la tasa fijada, que ronda los 170 bolívares por dólar. ¿Será que hay suficientes papeles verdes para satisfacer la demanda? ¿Cuál será precisamente el impacto en la economía? Esto y más lo estaremos abordando el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Muchísimas gracias, Oliver. El dólar CIMADI buscó controlar el llamado dólar paralelo. ¿Fue una genialidad o simplemente una legalización del dólar paralelo que no ha logrado, por lo menos hasta los momentos, el efecto deseado? Para ello, y para responder estas preguntas, tengo nuestras invitadas, las presento inmediatamente. Comenzamos con Rita Jacqueline Roa, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Arturo Michelena de Valencia, Estado Carabobo, consejera universitaria y presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social. A su lado, Cassandra Villegas, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Central, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la UCB, a quienes le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por haber venido. El CIMADI, entonces, ¿una genialidad o simplemente fue una legalización del dólar paralelo? Gracias por el espacio. Primero que nada, se ve sin duda alguna que el CIMADI, más que ser una genialidad, es el sistema de cambio, ¿verdad?, paralelo manejado por el gobierno. Crean este nuevo sistema cambiario, ya el tercero. Vemos cómo en Venezuela no funcionó un sistema llamado SICAD 1 y SICAD 2, donde no eran adjudicadas las divisas, vemos escasez, vemos que no hay medicinas, los anaqueles vacíos, y crean este nuevo tipo de cambio que sin duda alguna es y arremete contra el pueblo, ya que están legalizando de cierto modo el paralelo, que sin embargo... ¿De qué manera arremete? Arremete en el bolsillo, porque aunque Nicolás Maduro diga hoy en día que no va a ser el CIMADI el que marque la tasa de los productos, realmente sí lo va a hacer, porque vemos que hay mayor demanda
hay mayor demanda y poca oferta. Entonces, al final, el CIMADI va a ser el más accesible para poder importar los productos que necesitamos. Hay tres tipos de cambios. El primero a 6.30, luego el SICAD a 12, rondando los 12, y luego el CIMADI a 170. Al venezolano de a pie, al venezolano que nos está viendo, ¿a cuál de esas tres tasas debe calcular su salario? ¿A 6.30, a 12 o a 178 o a 172? Tendríamos perdón. que verlo, primero que nada, Cassandra. gracias por la invitación a este programa. Un saludo a la Escuela de Trabajo Social por el apoyo brindado en las elecciones pasadas y al venezolano de a pie en este caso, y mucho de lo que nosotros nos basamos en el área del trabajo social. Si vemos desde una perspectiva global, sistematizando todo lo que es el sistema cambiario venezolano, que no es desde ahorita, venimos arrastrando un sistema cambiario desde hace 81 años, de 1934, cuando se debatía inclusive sobre si aceptábamos un sistema cambiario o si le dábamos impulso a un sistema agrario productivo que en verdad produjera por Venezuela. Pero la perspectiva que se adoptó no fue la adecuada. Venimos viviendo eso desde hace 81 años aquí en Venezuela. Actualmente vemos las consecuencias de ese sistema cambiario y al venezolano de a pie, básicamente, el sistema cambiario venezolano se basa en tres modalidades, como tú bien lo dijiste, ¿cierto? El sistema cambiario, el primero es el CENCOEX, que básicamente atiende las necesidades de supervivencia de la población. Este sistema cambiario del CENCOEX atrae todo lo que es el 80% de todas las divisas y se reparte básicamente en alimentación, medicinas y materiales primas para la producción en Venezuela. Pero sin embargo, tenemos el CICAD, los precios en el supermercado no están a precios en COEX. Claro, porque ahí vemos todo lo que es lo que siempre se ha conceptualizado, lo que es la conciencia cívica del venezolano. Muchas veces vemos inclusive cómo el venezolano abusa del beneficio que se le está dando, en este caso, y entonces aprovecha el sistema de desabastecimiento para jugar con la psicología de la gente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como venezolanos? Concientizarnos de que sabemos muy bien que hay tres sistemas cambiarios, el primero que es el más importante, porque ahí es donde entran todas las divisas del país, para la producción de alimentos, para la distribución de alimentos, para la distribución de medicamentos, porque nosotros no producimos ni alimentos, ni medicinas, ni medicinas, solamente materia prima, como es el petróleo en este caso. Entonces tenemos el CICAD, que en este caso el CICAD es por subasta y que empieza por 12 en este caso, y es para materiales primas, industrias intermedias, en este caso, ¿verdad? Sería el CICAD. Disculpa que te interrumpa, pero no estoy de acuerdo con el hecho de que en Venezuela claramente no vivimos a tasa de 6.30. A esta tasa está calculada para lo que son la comida y las medicinas. Sin embargo, volvemos al tema de que vamos a un supermercado y tenemos que recorrer 10 para hacer mercado. La realidad es que hoy día al pueblo venezolano no le llegan los productos a 6.30. Esto es una mafia, la adquisición de 6.30. ¿Y de quién sería esa mafia? ¿A cuánto le llega? ¿De quién sería esa mafia? A ver. No, tampoco. ¿De quién sería esa mafia? La mafia llega del intendente, que es el que... ¿Del intendente? ¿Estás segura que es el intendente? De que es el que la adjunta, el que adjunta las divisas. Nosotros no podemos, se sabe incluso que en el 2013 hubo una pérdida millonaria de dólares, de lo cuales nadie está preso, y en el antiguo Cadivi no respondió por esto. Entonces, el que adjudica las divisas es el responsable de esto, porque tiene que ser ente que canalice... ¿Y quiénes son los que adjudican las divisas? A ver, ¿quiénes son los que deberían de llevar esas divisas en lo que es la producción de los alimentos, en las medicinas? En este caso, ¿quién sería? ¿Acaso el problema es que un problema sea global? un gobierno no sea un gobierno? Si es un problema de gobierno... que somos todos un país y que debemos estar en correspondencia social de todos los procesos que suceden en nuestro país. No, es un problema de gobierno. Inclusive hasta tú misma. Nosotros, la Constitución nos da el derecho de legalizar y de contrarrestar a través de la Contraloría Social, de que se ejecuten, sí, pero no vamos a entrar en eso porque sabemos que las no se políticas adjudican los dólares que se tienen que país. adjudicar, y por eso vemos la escasez, porque pero se adjudicaran la cantidad de dólares. Una realidad, es lo que decía inclusive muchos escritores famosos, dicen que el problema no es del gobierno, el problema es de las personas que muchas veces no aprenden en este caso. Tiene medidas como el CIMADI, que implementa, el cual de beneficiarnos nos ahoga económicamente. Tenemos una inflación que no lo podemos negar, que ha superado, que se está estipulando que gracias al CIMADI puede cerrar este año en más de 125% de inflación. Si ajustamos las tres inclusive, pero no, estamos hablando de que el CIMADI es un sistema marginal de divisas. Vamos a entrarle al CIMADI porque se ha dicho que el CIMADI prácticamente echó por tierra aquello de que teníamos los venezolanos el salario mínimo más alto de Latinoamérica,
que estaba alrededor Si la juntamos de las tres tasas, los 400, claro, por supuesto. los $400 pero si nosotros lo a avanzamos $33. al CENCOS, Pero ya vamos a hablar de eso. Usted puede participar también con su opinión a través de ese Estudiantes Bebé, que es nuestro Twitter. Hacemos una pausa, ya venimos. Continuamos en encuentro con los estudiantes, hablando del CIMADI, las tasas de cambio, cómo nos afecta a los venezolanos. Su participación a través de Twitter, @cyendi. El dólar paralelo sale del mismo gobierno. Me pregunto, ¿quién maneja los recursos? No hay conciencia de ningún lado. También nos escribe Marina Rojas. Se quejan del CIMADI y cuando lo compraban a dólar especulador, ¿sí estaban contentos? Es la pregunta que se hace Marina Rojas. ¿Qué pasa con el CIMADI? ¿Logró controlar el dólar paralelo? No, incluso el CIMADI ha hecho que el dólar paralelo incremente. Ya tenemos un dólar paralelo de más de 200 bolívares. Aparte que, para retomar tu pregunta anterior de lo que es el sueldo del venezolano, tenemos que ganamos ahora $33. Somos el segundo país más bajo de Latinoamérica, contando que Colombia tiene $300 por sueldo, $265 en Perú, y el más bajo era Bolivia, aparte de Cuba, con 171. Ahora nos posicionamos en el segundo país de Latinoamérica que tiene un acceso, un acceso de $33 por su trabajo. Quiere decir, según García Henkel, que es el presidente de la microempresa, señala que en Estados Unidos por una hora ganan $8. Aquí en Venezuela por 8 horas estaríamos ganando $1 al día. ¿Y eso cómo lo calculas, Rita? A ver, dime, cuéntame cómo tú calculas esa tasa de referencia, en base a qué parámetros te estás basando, porque en base al mercado, el CIMADI no es un marcador de precios. El CIMADI no es el que marca los precios en este caso. Estamos hablando de 3 tasas que se estructuran en el sistema cambiario venezolano, ¿cierto? Tenemos el CENCOES, tenemos el CICAT, que se vino con el CICAT 1, y tenemos el CIMADI. Sí, pero recordemos, el CENCOES asigna todas las divisas de los asuntos Nicolás necesarios. Maduro. Él expresa esto, sin embargo, tenemos una realidad que nos carcome como venezolanos. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo? Déjame responderte la pregunta. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, el Twitter? CIMADI al final va a ser el verdadero marcador de precios. ¿Por qué? Porque ahorita crearon el CIMADI y ya hay 88 casas de cambio que pueden hacer esta cuestión. O sea, casas de cambio, hay más liquidez de dólares que hay personas que van a estar vamos a hacer un ejercicio práctico para que la gente lo entienda. La persona X tiene su salario, usted sabe cuánto gana en su casa. Tiene que dividirlo entre 170, entre 12 o entre 6. Entre 170. Y eso va a ser el equivalente a dólares de cuánto gana, ¿no? $33, correcto. Claro que no. Rita, entre 170. Entre 630. Porque el CENCOES es quien recoge todas las divisas que entran por las cuestiones de alimentación, medicina y materia prima para la producción. El CIMADI es un sistema que solamente es adicional. En este caso, el CIMADI se va a encargar de regular todos los que son aquellos asuntos suntuarios o, como quien dice, materiales que no son para subsistencia humana en este caso. No es así. O sea, no influirá en la inflación, no incrementará la escasez. Sí, venimos viendo todo lo que ha dicho, inclusive el dólar paralelo. Está a 203, lo acabamos de ver inclusive. 203 el dólar, ok. ¿Qué prefieren las personas? ¿Comprar a 203 el dólar o a 172, que se calcula básicamente ahorita el CIMADI? ¿Prefieren comprar un dólar que es ilegal o prefieren comprar un dólar que es legal? Que inclusive ese dólar ilegal es impuesto por casas de cambio de Colombia. Para responder tu pregunta, que es bastante importante, entonces, es el hecho de que la Superintendencia caso de Precios Justos, ¿verdad? Por Andrés Eloy Méndez, quien es el superintendente, dijo que el CIMADI va a ser reconocido y aceptado para importaciones de productos a tasa de CIMADI. O sea, quiere decir que los productos ahora que tú comprabas a 50, porque se sabe que a 6.30 no lo adjudicaban, ahora lo van a adjudicar a 170. ¿Estás segura que no se adjudican? Quiere decir, no llega como llegaba antes. Claro, lo tengo y lo tienen todas las madres venezolanos y toda la gente que hace el mercado, porque en la factura se ve que los precios no son a 6.30. Bueno... Entonces sigue la evaluación, eso va a significar mayor inflación, según lo que nos comenta. Según lo que nos comenta la compañera Rita, sí, claro. Ella dice que sí va a afectar en este caso a la economía venezolana, al bolsillo venezolano, pero
más allá de todo ese proceso de que afecte o no afecte, en este caso es un problema de conciencia, en este caso. Tenemos que buscar la manera de que nosotros los venezolanos, nosotros como estudiantes de carreras de estudio, que básicamente empujamos procesos de desarrollo dentro de las comunidades, dentro de las instituciones, dentro de muchas partes del país, tenemos que buscar la manera de unirnos, de más allá de los pensamientos, de más allá de aquellas caracterizaciones ideológicas o políticas. Cassandra tenía un punto interesante que decía, para alguien debe ser preferible, en vez de pagar el dólar a 203, Exacto. pagarlo a 170 o 172, según Según la lo que va banda variando. en la que se mantenga este dólar CIMADI. Pero hay suficientes divisas como para abastecer el mercado. Cualquier persona que quiera comprar dólar CIMADI y vaya a las casas de bolsa o a las casas de cambio, mejor dicho, ¿podrá tener acceso? El CIMADI ofrece inclusive $300 diarios y 10.000 Sí, esa es la oferta, pero mensuales. existe en físico. ¿Sí? la En físico se los oferta. entregan, claro, en las casas de cambio, en los agentes autorizados que establece el CIMADI en este caso. ¿Cuál sería mejor? Ya, me parece ¿Comprar en este caso a un dólar paralelo o a un dólar que está Sí, legalmente pero vamos a establecido hablar de por el algo que Estado? se ha visto en el mercado. Cuando hay mayor demanda, hay mayor incremento. El CIMADI comenzó en 170 bolívares. Ya aumentó 3 bolívares hace menos de una semana, ¿verdad? Si hay mayor demanda y menos oferta, el CIMADI va a subir y puede llegar incluso hasta los 200 bolívares, como estaba el paralelo. ¿Pudiera llegar incluso a equilibrarse con el paralelo? Por supuesto que sí. Si hay mayor demanda, como es la economía, entre mayor demanda y menos oferta, esto sucede. Si hubiera mayor oferta y menos demanda, por supuesto que el CIMADI, como dice Nicolás Maduro, bajaría. Pero sin duda alguna que tenemos una economía ahorcante, una economía que nos agobia y que en vez de haber liquidez de divisas, no los hay. Ahora, ¿cuál es el sentido del CIMADI? A ver, vamos a enfocarnos de nuevo en el CIMADI, porque si sigue, originalmente era eliminar el dólar paralelo, al equipararlo, ¿no? Pero sin embargo, sigue existiendo un dólar paralelo que está muy por encima del CIMADI. Entonces, ¿cuál pasó a ser el objetivo real de una tasa a 170? Es un objetivo que no se ve claro. Es que ni el gobierno cuando lo anunció estaba claro ni de sus medidas, ni cómo lo vamos a adquirir, ni a través de qué parámetros. Entonces el CIMADI pasa a ser como que una acción del gobierno de vender la divisa a un mayor costo, por ende mayor entrada para el gobierno. Eso es probablemente lo que pasa para el pueblo de pie, lo que parece ser lo que pasaría a ser el CIMADI. Porque en vez de sí, por supuesto que sí, y lo vemos día a día en la calle, porque es que en vez de eliminar el paralelo, estás incrementando. Entonces tenemos que, pero el problema del país paralelo es que es ilegal. El problema es que la ¿Cómo solución es que lo va a eliminar? Pero es que el O sea, gobierno es un problema con de CIMADI, que está inducido en la economía el gobierno con venezolana. CIMADI nos está creando un dólar paralelo oficial, ese es el problema. Y el mayor problema Dólar venezolano, paralelo oficial. sí, el CIMADI vendría a ser el dólar paralelo oficial. ¿Qué compras en el gobierno? El problema mayor del venezolano es que en Venezuela tiene que haber un solo sistema cambiario para resolver este problema. ¿Por qué? Porque mientras haya 2, 3, 4 sistemas cambiarios, va a seguir la misma perspectiva, porque el venezolano de a pie no sabe si está comprando su producto a 6.30, como se dijo, que no es así, a el problema 50, de como venezolano termina es que el CICAT 2, básicamente si se le adjudican esas divisas, se supone que deberían de hacerlo en pro de producir, en pro de trabajar, no de andar, por ejemplo, guarimbiando, por ejemplo, sino de producir verdaderamente, usar correctamente cada una de esas divisas en lo que, según ellos, las piden en este caso, ¿cierto? No para, en este caso, hacer cualquier otro tipo de cosa o generar especulaciones, básicamente, en este caso. Vamos a hacer una pausa, invitando, por supuesto, a la participación a todos nuestros televidentes. Ese es Estudiantes BB, ya venimos con más. Entramos ya en la parte final de encuentro con los estudiantes. Estamos hablando del tipo de cambio, al dólar CIMADI 170 y de qué manera nos va a afectar a nosotros los venezolanos. Su participación a través de Twitter. Jenny C, @Jenchicol, nos dice: CIMADI es igual a venezolanos cada vez más pobres. Franklin Rincón nos escribe: el dólar CIMADI tendrá buenos resultados dependiendo si lo venden como lo necesita la empresa o por gotas. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo se garantiza que va a tener buenos resultados y que las empresas van a ir o se van a sentir abastecidas a través de ese mercado? Existen los mecanismos,
existe la reglamentación, existen las divisas necesarias. Bueno, básicamente es un sistema que apenas se está implementando. Creo que el sentido de la especulación, la incertidumbre a la que juegan ciertos sectores económicos o políticos, inclusive comunicativos, es muy importante en este caso. Nosotros como venezolanos tenemos que tener jugar con la paciencia en este caso, la esperanza en este caso, buscar verdaderamente, ejecutar verdaderamente cada una de esas políticas que se están realizando en este caso. Debemos esperar, ya sabemos cómo se va a estipular. Va a ser un dólar que va a estar basado en $172, luego inclusive puede ir a casas de cambio, agentes autorizados en este Disculpa, caso. Cassandra, pero el pueblo tiene 15 años esperando, tenemos 15 años esperando. No son 15 años, son 81 años desde que se implementó el sistema cambiario. Además, recordando lo que decías sobre el tema de las guarimbas y todo, está claro cada vez que nunca que el único golpe y el único magnicidio lo está haciendo el gobierno al pueblo venezolano, a nuestro bolsillo y sobre todo a la moneda. Es la primera vez en la historia donde existe la mayor grandeza, es la primera vez que está la mayor grande devaluación en la historia venezolana. Incluso ni en la cuarta hubo una devaluación tan exuberante como lo estamos viendo ahora con el CIMADI a 170 bolívares por dólar. Mi niña, en este sentido no es un problema en este caso si el gobierno actual establece esas medidas o no las establece. El problema de fondo es que nosotros como venezolanos tenemos que buscar la manera de aprender de nuestros errores y a través de ese aprendizaje de nuestros errores resolverlos en unión, en respeto, en concordancia de ideas. En un país es el gobierno. ¿Cuál sería la propuesta de cómo resolver esa situación, que es lo que tú estás proponiendo? Buscar la unión para resolver esa inconveniente que pudiera generar el control de cambio. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Básicamente, nosotros como venezolanos tenemos que buscar la manera de, más allá de ver el horizonte ideológico, político, partidista que pueda tener cualquier persona, porque tiene derecho a tenerlo, todos tenemos derecho a pensar diferente. Nosotros como venezolanos tenemos que buscar la manera de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque somos venezolanos, sencillamente por esa razón. Claro. Somos venezolanos y a todos nos perjudica, o no nos perjudica, o nos favorece o no nos favorece. Pero tenemos que buscar la manera. Entendemos el punto. Lo que pasa es que sabemos que el gobierno es el ente que regula la economía de un país. El gobierno se ha sentado con la empresa privada y con los sectores influyentes de la economía. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De que se llegan a acuerdos que no se cumplen. El gobierno ha hecho millones de acuerdos para adjudicar los divisas y no lo hace. Por eso vemos una Venezuela donde no tenemos ningún tipo de salida porque ninguna aerolínea quiere simplemente estar con nosotros porque se les debe millones de dólares, los cuales aún no se han cancelado, porque tenemos una empresa privada que no se les ha pagado la tasa 630 y tienen una deuda. Con ir a viajar a otros países. No, pero el venezolano come con la empresa privada, aquí no hay producción, todo lo traemos de afuera. Y resulta que el año pasado todo lo que traemos de afuera fue a 50, fue a CICAT 2, no fue a 630. Ese es el problema, si ahorita se elimina, si nosotros no producimos nada, a ver, ¿qué todo tenemos el problema que hacer? Todo el problema es la influencia, la poca afluencia que hay de divisas en el país. Pero ¿estás segura que no va a haber afluencia si apenas se está implementando este nuevo sistema? Segura. ¿En cuánto tiempo pudiera garantizar esa afluencia? O sea, vamos a darle el beneficio de la duda de que está comenzando. ¿En cuánto tiempo pudiera regularizarse la asignación de divisas en Venezuela? Pero económicamente yo no sabría de esa materia, pero bueno, podría darse el lapso de entre un mes, básicamente. ¿Cómo se manejará en este caso? ¿Cómo se adaptarán los nuevos cambios? En este caso, ¿cómo va a ser recibido en este caso en Venezuela? ¿Cómo se adjudicará? ¿Cómo actuará el venezolano en esa función? La regulación de precios. En este caso también va muy importante lo que es el venezolano, todos en Contraloría, de que, mira, tú de verdad compraste en CIMADI. Dime, muéstrame factura que tú compraste en CIMADI. En un mes no que me vengas a decir a mí que no. Es imposible, ¿por qué? Porque nosotros realmente la única entrada de dólares es el petróleo. Y tenemos un petróleo que ha bajado. Tenemos un petróleo que de 90 y 100, que está el año pasado, bajó a 40, 50. Quiere decir que si no hay entrada de divisas, mucho menos va a haber la capacidad para y esa poca entrada de divisas, ¿por qué no se siembran? Como decía Pedro Urla. Porque no producimos otra cosa que no sea el petróleo. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y bueno, nos queda más que indicar a la población si está interesada en este tipo de temas, ir investigando acerca y seguir, como dice Cassandra, teniendo un poco de paciencia que se termine de estabilizar el mercado en la asignación de divisas.
Gracias a ustedes por haber asistido y a ustedes, por supuesto, por habernos sintonizado y haber participado a través de ese Estudiantes TV. Será hasta la próxima semana.